Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Bienvenido a un nuevo capítulo del curso de electrónica en el que vamos a comenzar a trabajar con las leyes de Kirchhoff para demostrar algo que es fundamental, otra fórmula bastante útil. Vamos a montar el siguiente circuito. Vamos a tener una pila o una fuente de alimentación con su polo positivo y su polo negativo. De esta fuente vamos a tener conectada una primera resistencia que vamos a llamar R1, a esta fuente va a tener un voltaje, y detrás de la resistencia vamos a tener otra más. Y esta forma de conectar a dos componentes en un circuito, uno detrás de otro, se denomina conexión en serie. Esta resistencia va a tener un valor R2. Bien, las conectamos y el circuito está cerrado. Por ello, va a comenzar a circular una intensidad que vamos a poner en esta dirección. Vamos a asumir que esa intensidad circula en este sentido. En el caso de que nosotros realicemos operaciones y al final obtengamos un valor negativo para la intensidad, eso significa que nuestra intensidad va en otro sentido. Bien, en los circuitos, cada vez que encontremos algo de este estilo, voy a subrayarlo en amarillo, como un círculo, bueno, realmente esto lo llamamos malla o loop en inglés. Ha de ser analizado mediante Kirchhoff. Vamos a analizar qué sucede con el voltaje y con la intensidad en cada loop. Voy a pintar la fuente de poder o el voltaje, la pila, en verde para que llame mucho más la atención. Recordemos una ley fundamental también que sería la ley de Ohm, en la que intensidad se relaciona con el voltaje y con la resistencia. Vamos a ponerla aquí en una V, recordando ley de Ohm. Muy bien. Comencemos pues a analizar qué sucede con las resistencias, cómo se va a comportar el voltaje, la resistencia, la intensidad que atraviesan el circuito para ver qué sucede cuando conectamos dos resistencias en serie. Ese es el objetivo de este ejercicio, además de comenzar a trabajar ya con la ley de Ohm. Yo siempre hago lo primero. ¿Cuántas mallas tenemos? En este caso solo una, solo tenemos un loop. Pues siempre hago lo siguiente. Malla 1. Subrayo para saber dónde estoy. Bien, esta intensidad hemos asumido que va a ir en este sentido. Y ya os puedo advertir de que sí, efectivamente no es un circuito muy complicado y recordad que la corriente fluye de positivo a negativo, aunque puede ser que nos encontremos algún circuito con que esto no sea así. Pero bueno, nuestra intensidad va a ir atravesando el circuito. Vamos a asumir que tiene esto. Ya hemos dicho que si nos sale un valor negativo será que las flechitas van hacia el otro lado. Pero vamos a poner este sentido. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en nuestro loop cuántas fuentes de voltaje tenemos. En este caso solo tenemos una, ¿verdad? Además, tenemos que fijarnos si la corriente sale por el positivo o por el negativo. Si sale la corriente por el positivo, como es en este caso, es decir, si la intensidad lleva ese sentido, entonces nuestra fuente es positiva. En el caso de que la intensidad entrase hacia adentro, sería una intensidad negativa, pero en este caso es positiva. Por lo tanto, esa fuente es positiva. Así que comenzamos. El voltaje, ese voltaje, es igual, porque ya no tenemos ninguna más, al voltaje que cae en R1. Seguimos el circuito, aquí va a caer un voltaje, más el voltaje que caiga en la resistencia R2. Genial. Pero claro, ¿cómo calculo yo el voltaje de R1 y de R2? Bueno, por la ley de Ohm sabemos que el voltaje puede ser reescrito como la resistencia por la intensidad. Es decir, el voltaje que cae en un cuerpo, o mejor, vamos a poner una R, el voltaje que cae en una resistencia es el valor de la resistencia por la intensidad que atraviesa esa resistencia. Es decir, el valor que cae en R1 es el valor de R1 multiplicado por la intensidad. En este caso, I1. ¿Y qué signo vamos a ponerle a este voltaje? En este caso siempre vamos a asumir que es positivo. ¿De acuerdo?
En ejercicios que veamos más adelante, en el que tengamos dos mallas y dos corrientes atraviesen, imaginemos que la corriente de otra malla que no estamos analizando ahora atravesase esa malla, esa corriente, esa intensidad la pondríamos como negativa. Pero ahora, como solo estamos analizando esta primera malla, va a ser positiva. Y lo mismo con el voltaje que cae en la resistencia 2. Será el valor de R2 multiplicado por la intensidad que lo atraviesa, que en este caso es simplemente I. ¿De acuerdo? Ahora sustituimos y me quedaría que el voltaje es R1 por I más R2 por I. Puedo sacar factor común con la I y quedaría de la siguiente forma, R1 más R2. Si ahora despejo la intensidad, obtengo que la intensidad es igual al voltaje dividido la suma de las resistencias. Como también sabemos que la intensidad es la única que circula en el circuito, podríamos decir también que la intensidad total es igual al voltaje total dividido la resistencia total, y de aquí deducimos que R1 más R2 es la resistencia total que circula en ese momento por el circuito. Por lo tanto, la resistencia total en el caso de resistencias en serie es igual al valor de una más el valor de otra. Esta sería la fórmula que gobierna la resistencia total generada para cuando conectamos resistencias en serie. Voy a pintarla. No os preocupéis si no habéis entendido Kirchhoff o los valores de los signos todavía, puesto que lo vamos a ver con mucho más detenimiento en ejercicios posteriores. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, y en el siguiente capítulo vamos a analizar las resistencias en paralelo de la misma forma.